Buenos días, estamos en la materia de Administración Financiera en unidad 4. A continuación les vamos a presentar el desarrollo de la actividad número 2, que es presentar un video acerca de los subtemas que abarca la unidad 4 llamada Administración del Capital del Trabajo. Quienes conforman el equipo número 2 son Cervantes Juárez, Alessandro Yamilet, Cervantes Juárez, Cassandra Lisbeth, Daniela Hernández Maldonado, Kevin Pérez Pérez y su servidora Gabriela de la Cruz Gómez. Buenos días, mi nombre es Daniela Hernández Maldonado y voy a hablar acerca del subtema 4.1, en donde englobaremos lo que es el concepto y la importancia del capital de trabajo. Primeramente vamos a definir qué es el capital de trabajo. Nos dice que esta es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio. Esto para poder afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica. Por lo tanto, podemos referirnos al capital de trabajo como los activos corrientes de la compañía menos sus pasivos corrientes. Es por eso que en el capital de trabajo, cuando nosotros hablamos de este concepto, nosotros por lo regular vamos a ver esta fórmula que viene siendo el total de activos corrientes que maneja una empresa menos el total del pasivo corriente de esta misma. Y si nosotros sustituimos esta fórmula y hacemos esta resta, vamos a tener como resultado el capital de trabajo. Ahora hablando acerca de las características del capital de trabajo, nos dice que prácticamente el capital de trabajo es todo el dinero que posee la empresa y dicho dinero es el que permite que funcione de una manera correcta desde el inicio. Pues gracias al capital de trabajo, la empresa hace posible el pago de todos sus insumos, materias primas, salarios o obligaciones que ésta tenga. También permite que el negocio se mantenga en funcionamiento en el corto plazo. También nos dice que la cantidad necesaria de recursos de una empresa para realizar sus operaciones con normalidad, es decir, si no tenemos el capital de trabajo, es muy difícil que la empresa pueda salir a flote en un futuro. Y también muestra el equilibrio que tiene una empresa entre sus activos y pasivos, que los activos vienen siendo el nivel de liquidez que tiene, o de dinero que tiene la empresa y los pasivos vienen siendo pues las deudas que se contrae. También por último tenemos que es un indicador que si tiene lo suficiente para pagar antes de obtener una ganancia, ya que el capital viene siendo como una previsión, por así decirlo, de cómo esa empresa va a tener dinero para afrontar diferentes situaciones que se le puedan presentar. No solamente depende del presupuesto o de lo que vaya generando, sino que tiene como un guardado extra para poder pues hacer frente a sus obligaciones. Acerca de la importancia del capital de trabajo es que, pues, más que nada, es que con el capital de trabajo podemos estar atentos a todo lo que va a permitir evaluar la capacidad de una empresa para producir flujo de caja, perdón. Es decir, cuánto que con la importancia de tener el capital de trabajo es que nos va a ayudar a tener liquidez. También que permite maniobrar tanto los activos como los pasivos de una manera equilibrada y obviamente eso para evitar pérdidas en el futuro o que la empresa esté en quiebra pues más adelante. También es importante porque se trata de dinero que cubrirá los costos de la empresa en caso de que ésta realiza una inversión o cuando haya una escasez de recursos para pagar gastos básicos o los pagos de los clientes se realicen en plazos externos. Es decir, con ese dinero nosotros estamos previstos cualquier situación y pues si pasa alguna situación, con el capital de trabajo no nos vamos a quedar en ceros y eso nos va a ayudar a poder afrontar nuestras obligaciones. Y también pues este permite a la empresa solucionar todas las situaciones de emergencia que se le pueda ocasionar o que pueda salir de imprevisto y pues no depende tanto de qué es lo que obtiene, sino que es como un guardado, como ya se explicó anteriormente, o una previsión, un presupuesto pequeño que se tiene en la empresa para poder, en caso de riesgo, pues poder usarlo. Bueno, empezamos con este subtema que es financiamiento y capital del trabajo. Tenemos aquí una breve descripción de lo que es y nos dice que es la búsqueda de capital para realizar una inversión en activos a corto plazo que necesita una empresa para poder operar. En este caso, el financiamiento se conoce
como aquella suma de dinero que tú le pides a unas terceras personas para tú poder generar utilidades. Por lo cual aquí si relacionamos el financiamiento con el capital de trabajo, prácticamente lo que vamos a hacer es pedir recursos que son considerados capital de trabajo. ¿Para qué? Para poder invertir en nuestra empresa. Dice que los insumos que pueden comprender capital de trabajo y financiamiento puede ser la materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, entre otros, es decir, lo que se conoce como capital de trabajo. Bueno, tenemos los tipos de capital de trabajo y financiamiento, al menos existen dos. Por un lado tenemos el financiamiento coyuntural y financiamiento estructural. Ahora bien, dando lectura, dice que la necesidad de financiamiento coyuntural responde al requerimiento temporal de efectivo para la compra de mercancías, de materias. En este caso, hay que darle un énfasis en que se requiere temporalmente ese tipo de insumos, como lo pueden ser primas, materias primas, mano de obra o servicios. ¿Con qué finalidad? Pues de incrementar la capacidad de operación del negocio, que es lo que siempre se quiere dentro de las empresas. Por algún incremento de demanda estacional, puede ser porque haya por temporadas, por ejemplo, el regreso a clases, por lo regular se necesita pues producir este tipo de artículos que necesitan pues los estudiantes, por lo cual requieren más producción en este caso. ¿Qué es lo que hacen? Pues el financiamiento coyuntural de materias primas que van a utilizar solamente en una temporada. Luego tenemos el financiamiento estructural. Lo que busca el capital de trabajo estructural en este caso es financiar el capital de trabajo neto, que no ha sido financiado por fuentes externas, como en este caso, como nos menciona, puede ser tanto de proveedores o bancos. El capital de trabajo neto es el activo corriente. Por ejemplo, aquí nos menciona que pueden ser las mercancías, las cuotas por cobrar, comerciales, y que a su vez no han sido financiados ni por bancos, instituciones financieras o proveedores. Ahora bien, existen ciertas estrategias básicas de financiamiento en relación al capital del trabajo para poder determinar pues una mezcla apropiada del financiamiento tanto a corto plazo como a largo plazo. Al menos aquí tenemos tres tipos de estrategias: la estrategia niveladora de financiamiento, la estrategia conservadora de financiamiento y por último tenemos la estrategia mixta, que más que nada es una mezcla entre las dos antes mencionadas. Dice que la estrategia niveladora de financiamiento consiste en que la empresa financie al menos sus necesidades estacionales, como ya lo habíamos comentado antes, y quizás algunas de sus necesidades permanentes con fondos a corto plazo. El resto se financia con fondos a largo plazo. Este pues tipo de estrategia, viene aquí una característica muy importante que se hace notar, es que por lo regular es para satisfacer ¿qué? Necesidades a corto plazo. Luego tenemos la estrategia conservadora de financiamiento. Dice que consiste en financiar todos los requerimientos de fondos proyectados con fondos a largo plazo y usar el financiamiento a corto plazo solamente en caso de emergencia o desembolsos imprevistos de fondos. En cuanto a la estrategia conservadora de financiamiento, igual podemos observar que esto más que nada va para largo plazo. Ahora, por último, tenemos la estrategia mixta. Dice que la mayoría de las empresas emplean una estrategia óptima de financiamiento, la cual se halla en un punto intermedio entre las altas utilidades y alto riesgo de la estrategia. En este caso, va a ser como una mezcla entre la niveladora y la conservadora. Bueno, a continuación veremos el tema 4.3, que es administración del efectivo. Y primeramente tenemos que saber qué es la administración del efectivo. Como vemos en el nombre del tema son dos palabras muy importantes y una de ellas es administración. Como hemos visto anteriormente, la administración es un proceso de planificación, organización, control y ejecución de los recursos de una empresa para darles un uso más eficiente y así poder lograr los objetivos de la empresa. En este caso hablamos de la administración del efectivo, hacerlo más eficiente, hacer su uso más eficiente. Y como dice aquí, que la administración del efectivo es lo que permite a la empresa disponer de sus recursos de forma eficiente y oportuna con el mismo coste financiero. La administración del efectivo requiere de herramientas como el presupuesto y la planeación, que son la guía sobre cómo, en qué y cuándo hacer uso del efectivo. En otras palabras, la administración del efectivo son aquellas medidas que efectúa una empresa para poder gestionar las entradas y salidas de dinero para así poder mantener un correcto estado financiero de la empresa. Bueno, como ya vimos en la diapositiva pasada que era la administración del efectivo, pero ahora vamos a ver cuál es su finalidad, cuál es su objetivo, para qué le sirve a las empresas.
Aquí dice que la finalidad de la administración del efectivo es asegurar que la entidad cuente con los fondos necesarios para poder afrontar los pasivos que tenga en cada ejercicio y al mismo tiempo dé el uso más eficiente al excedente en caso de que haya un excedente para conseguir maximizar los beneficios de la inversión. Bueno, en palabras más simples, pero como dice aquí, sirve para poder, o sea, una correcta administración del efectivo nos va a ayudar a poder afrontar los gastos que se tengan en un periodo determinado. Si no se hiciera una correcta administración del efectivo, probablemente una empresa llegaría a la quiebra por no poder cubrir sus gastos, que es lo principal. Y obviamente lo principal también es obtener beneficios, obtener utilidades y maximizar esas utilidades, ya sea en el caso de que podamos, que sobre un excedente y que podamos utilizarlo para invertir y así va a poder tener la empresa un beneficio extra aparte de las ventas que produce. Y como ya lo mencioné anteriormente, es importante una buena administración del efectivo porque esta nos va a brindar un estado financiero óptimo de la empresa. Y ahora, por último, en este tema vamos a ver cuáles son los principales o los principios básicos de lo que es la administración del efectivo. El primero dice que siempre que sea posible se debe incrementar las entradas de efectivo. Y algunos ejemplos de esto pueden ser incrementar el volumen de ventas, incrementar el precio de ventas, mejorar la mezcla de ventas, como dice aquí, impulsando las de mayor margen de contribución. Y por último, eliminar los descuentos. El segundo principio nos dice que siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo y algunos ejemplos de cómo acelerar las entradas de efectivo son incrementar las ventas al contado, pedir anticipos a clientes y reducir los plazos de crédito. Bueno, el tercer principio nos dice siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero. Esto puede ser negociando en mejores condiciones, hablando en la reducción de precios con los proveedores, también reducir los desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa. Y por último, el cuarto principio nos dice, siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero. Y algunos ejemplos de esto es negociar con los proveedores mayores plazos que nos den para poder pagar y adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a necesitar. Como vemos en estos últimos dos principios, las palabras son disminuir y demorar la salida de dinero. No quiere decir detener o ya no gastar o ya no hacer salida de dinero, porque como sabemos, en una empresa siempre van a existir aquellos gastos que se tengan que hacer. Entonces, lo que se debe tratar aquí es de disminuirlos o demorarlos lo más que se pueda para poder así hacer una correcta administración del dinero. Bueno, ahora voy a hablar sobre el ciclo de caja, que también es conocido como ciclo de conversión de efectivo, que básicamente es la diferencia entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos. Como aquí dice, el ciclo operativo es el promedio de tiempo transcurrido en días en que el inventario es vendido a crédito, más el promedio en días en que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, mientras que el ciclo de pagos es el promedio de tiempo transcurrido en días en que se presentan salidas de efectivo para el pago de las cuentas por pagar a proveedores. Ahora bien, la fórmula para el ciclo de caja es la siguiente. CCC es igual a EPI más PCP menos PPP. ¿Pero qué quieren decir estas siglas? EPI es la edad promedio de inventario, que es igual a la rotación de inventarios. PCP es igual al periodo de cobranza, que también es la rotación de cuentas por cobrar. Y PPP es el periodo promedio, el periodo de pago promedio. La rotación de efectivo es otro dato que no se va a utilizar en esta fórmula, pero más adelante la vamos a usar y va ligada con esto porque se necesita el ciclo de pago para el ciclo de caja, perdón, para poder sacarlo. La rotación de efectivo se obtiene con la siguiente fórmula. Es RE es igual a 360 entre CCCC, que es el ciclo de caja. A continuación voy a dar en lectura un ejercicio en el cual nos estaremos basando para poder sustituir la fórmula del ciclo de caja. Aquí dice que la compañía KLN compra normalmente toda su materia prima a crédito y vende toda su mercancía a crédito. Los proveedores le otorgan 30 días de crédito a la empresa otorga 60 días de crédito a sus clientes. Al realizarse los cálculos de la empresa, se determinó que se necesitan 35 días para pagar las cuentas pendientes y 70 días para cobrar a sus clientes. También se determinó que la rotación de inventarios es de 85 días. Esto significa que la edad promedio del inventario de la empresa es de 85 días. Bueno, y como se dijo en la diapositiva anterior, el pago promedio es de 35 días, el tiempo que la empresa le da a sus clientes para pagar era de 70 días y el edad promedio del inventario, la rotación de inventarios era de 85 días. Entonces, la fórmula se sustituye así. CCC es igual a 85 más 70 menos 35, que nos da igual a 120 días.
Y para esto también vamos a sacar de una vez la rotación de efectivo, que más adelante la vamos a utilizar, pero como vimos, va ligada con el ciclo de caja porque se necesita el ciclo de caja para poder sacar la rotación de efectivo. Rotación de efectivo es igual a RE igual a 360 entre 120, que nos da un resultado de 3 veces. Ahora hablaremos sobre el efectivo mínimo de operación, que es básicamente la cantidad mínima de dinero que una empresa necesita para poder realizar sus operaciones y también para poder generar un margen de seguridad que le permitirá ser utilizado en cualquier pago imprevisto. Aquí nos dice que el saldo óptimo de efectivo que se requiere para una empresa se puede determinar mediante el cálculo de efectivo mínimo para operaciones o ciclo de caja mínimo de operaciones. El nivel de mínimo de caja para operaciones que una empresa necesita puede calcularse con la siguiente fórmula. EMO igual a DTA entre RI. Para esto, EMO es el efectivo mínimo de operación, DTA desembolsos totales anuales y RE rotación del efectivo, como ya había sido mencionado anteriormente. Ahora, basándonos otra vez en el mismo ejercicio que utilizamos para el ciclo de caja, vamos a leer solamente esta sección que tengo subrayada para poder sacar de ahí el dato que necesitamos para sustituir la fórmula, que es la compañía gasta aproximadamente 12 millones anuales en desembolsos operacionales, que básicamente es el DTA, desembolsos totales anuales, que viene siendo 12 millones. Ahora bien, en el ejercicio vimos que los desembolsos totales anuales eran de 12 millones, que son los desembolsos operacionales. Entonces aquí solo nos queda sustituir. EMO es igual a 12 millones entre 3, que nos viene saliendo un resultado de 4 millones. Buenas, soy Kevin y les voy a decir sobre el costo de oportunidad. Bien, primeramente hay que saber qué es el costo de oportunidad. Se nos menciona en esta diapositiva que es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Por lo tanto, podemos decir que son aquellos recursos en donde dejamos de percibir o prestan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible. Esto se puede decir que cuando se tienen unos recursos limitados. Estos recursos limitados pueden ser, bueno, generalmente son el dinero y el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que el costo de oportunidad es el valor de la mejor opción que no hemos seleccionado. Bien, ¿cómo se va a utilizar este coste de oportunidad? Bueno, se nos menciona que se utiliza en el ámbito financiero y económico como una buena forma de evaluar y cuantificar inversiones cuando tenemos varias alternativas posibles y en unos recursos ilimitados. En el campo empresarial, el coste de oportunidad supone un elemento importante. Es un objeto de estudio ya que supone una de las mejores formas de seleccionar inversiones, no por la rentabilidad a corto y mediano plazo, sino sobre todo porque el coste de oportunidad se basa en la rentabilidad futura, es decir, en aquellos beneficios apartados que podría reportar cada inversión. Entonces podemos decir que se utiliza más que nada para evaluar y cuantificar aquellas inversiones cuando tenemos varias alternativas posibles y elegir una de esas, y de ahí se basan en el concepto anterior donde se menciona que ya son aquellas alternativas que no hemos elegido. Bueno, prosiguiendo con con esta exposición vamos a seguir con el subtema 4.4 acerca de la administración de cuentas por cobrar. Nos dice aquí que la administración de cuentas por cobrar es la que se encarga del manejo de la deuda a crédito que un cliente contrae debido a la adquisición de un producto o servicio. En otras palabras, viene siendo la gestión que tu empresa tiene para que estas cuentas sean liquidadas
en el tiempo esperado y que no genere ningún problema para las operaciones de tu empresa, ya que las cuentas por cobrar vienen siendo pues un tipo de cuentas que nosotros podemos encontrar dentro de un balance general y las cuentas por cobrar son cuentas que aún no, yo como empresa no he cobrado y que es un dinero que yo espero. Acerca de las características de la administración de cuentas por cobrar, me dice que esas cuentas actúan como una serie de crédito o préstamo a un cliente, ya que pues viene siendo un préstamo porque no tenemos el dinero en el momento, pero sí es un dinero que esperamos nosotros que en un plazo determinado el cliente o esa persona pues no lo ve. Me dice que los diferentes elementos y características de las cuentas por cobrar vienen definidos en la factura según la fecha de vencimiento o plazo de cobro, es decir, pues qué tanto tiempo va a pasar o en qué fecha yo espero que el cliente me pague. También el importe de la cuenta, pues viene siendo la cantidad de cuánto es lo que me está, cuánto es las cuentas por cobrar que me deben. También el método de pago, si puede ser en cheque, si viene siendo en un pago, a lo mejor en parcialidades, entre otros, y todos los datos del cliente. La importancia de cuentas por cobrar nos dice que estos tipos de cuentas son importantes ya que representan que la empresa tiene activos exigibles, también que cuenta con derechos con los que pues tiene para obtener beneficios por productos o servicios entregados. Asimismo, son un factor crucial para mantener un flujo de efectivo sano para las personas de la empresa. Es por eso que las cuentas por cobrar, si bien puede uno de una manera inexperta puede decir que no es conveniente, en realidad sí es conveniente, ya que va a ser un dinero a futuro que nosotros vamos a tener. Además de que podemos conseguir más clientes si nosotros implementamos diferentes cuentas por cobrar en nuestra empresa. Bueno, continuando, tenemos las políticas de crédito. Cuando hablamos de políticas, hablamos de ciertas normas o ciertos reglamentos que se deben de estipular para poder realizar algo. En este caso, el otorgamiento de créditos. Nos dice como definición, la política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe concederse crédito a un cliente y el monto de este. Las empresas deben entender que no simplemente para poder generar utilidades van a poder otorgar créditos a todas las personas que pues se acerquen a pedirlo, sino que debe existir unas ciertas reglas o consideraciones para poder otorgarlos. Dice que la empresa no solo debe de ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización correcta de esos estándares al tomar decisiones de crédito. Por lo cual, a pesar de todo, siempre cada empresa debe tener al menos previamente establecido ciertas reglas para poder otorgar los créditos. Dice que deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es importante para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. Requisitos para el otorgamiento de créditos. Es muy importante que a pesar de que ya existan políticas, deben de regirse bajo ciertas consideraciones para poder fijarlas este, en toda la empresa. Dice que los administradores, quienes vayan a crear las políticas de crédito para la empresa, deben considerar lo siguiente. La solvencia moral del acreditado. En este caso, deben considerar de qué forma se solventa la persona que solicita el crédito, puesto que no puedes otorgar un crédito a una persona que, por ejemplo, no trabaja, porque por supuesto no te va a poder regresar ese crédito y tú tendrías como empresa una pérdida. Luego dice la capacidad financiera de pago. En este caso se debe de acordar las formas en que se podrían poder ir pagando el crédito otorgado. Las garantías específicas, por supuesto, debe haber una cierta seguridad tanto para la persona que tú le vas a otorgar el crédito, también para la empresa que tú vas a desembolsar en este caso, pues, dinero, por lo cual deben existir ciertas garantías o condiciones también, que eso va relacionado con la siguiente, las condiciones generales de la economía. Debes también de considerar que también va la economía dentro del país para que tú puedas otorgar créditos, porque también existen ciertas tasas de interés que es que las rige el Banco de México y a su vez el Banco Central, por lo cual tú no, o sea, no está en ocasiones en ti otorgar ciertas tasas de interés para que tú puedas otorgar tu crédito. O sea, también se debe de observar ese tipo de aspectos de la economía en el país donde te encuentras. La consistencia del cliente. Hay que tener cierta confianza en el cliente, pero también
hay que observar que también está cumpliendo las responsabilidades a la persona que tú le vayas a otorgar el crédito. Luego también la cobertura, que más que nada, o sea, qué tan largo puede ser este otorgamiento de crédito. Dice que la información se va a obtener de varias fuentes, incluyendo la experiencia anterior. En este caso, conforme tú vayas realizando esa actividad del otorgamiento de créditos, vas a poder determinar si realmente conviene a la empresa otorgar esos créditos o no. Dice que si la cuenta es nueva, es una práctica normal el solicitar en este caso estados financieros dictaminados, declaraciones de impuestos, si no se tienen estados financieros, cartas de solvencia de las instituciones de crédito en las que el cliente pudiese llegar a operar. Por lo cual se necesita realmente una cierta seguridad en que, pues en este caso, el cliente te pueda devolver el crédito que pues pidió prestado. Ok, ahora, ¿qué necesitamos para poder fijar políticas en los otorgamientos de crédito? Dice que la Administración de Cuentas por Cobrar tiene que fijar las políticas, siendo las principales en este caso, reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días cartera, sin afectar en este caso tanto las ventas y comercialización de las mercancías o servicios que en este caso la empresa puede otorgar o ofrecer. También administrar el crédito que se otorga a los clientes con procedimientos ágiles y también, por supuesto, en ciertos términos. Que en este caso, los términos deben ser tanto competitivos para que la próxima vez, pues, los clientes quieran, pues, pedir un crédito a tu empresa, que va a permitir que la empresa tenga un cierto valor agregado y ante las demás personas se tenga esa confianza de que sí realmente puedes tener la seguridad de que pudiesen darte el crédito. También evaluar el crédito en forma objetiva, que dé como resultado una mínima pérdida por cuentas incobrables. Mantener la inversión en cuentas por cobrar al cliente. Dice que la inversión en cuentas por cobrar debe ser vigilada en cada cliente en particular, de conformidad a lo pactado o acordado, tomando acciones sobre la cartera vencida. Y por último, tenemos vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la devaluación de moneda. Conocemos a la inflación como la subida de los precios de la canasta básica y también la devaluación de la moneda, que prácticamente ante el mercado el dinero va a valer menos. Al ser los créditos, pues ciertos manejos de dinero, hay que tomar en cuenta ese tipo de consideraciones para realmente ver si a la empresa le conviene el otorgamiento de créditos y en este caso fijar políticas en caso de que pues no favorezca a la empresa. Bueno, y con lo anteriormente visto, nos queda en duda como que para qué nos sirve un crédito, por qué es de importancia un crédito, qué beneficios nos puede brindar un crédito. Sin duda alguna es algo que las empresas hoy en día utilizan mucho, pero ¿cuáles son algunos beneficios de este? Dice aquí que en la actualidad el crédito es de importancia vital para la economía tanto de los países como de todas las empresas, ya que su utilización además produce, entre otros beneficios, los siguientes. Dice que aumento de los volúmenes de venta, incremento de la producción de bienes y servicios y como consecuencia una disminución de los costes unitarios. También la elevación del consumo al permitir que determinados sectores socioeconómicos adquieran bienes y servicios que no estarían a su alcance si tuvieran que pagarlos de contado. Bueno, esto es algo muy conocido porque a lo mejor mucha gente podría siempre obtener o comprar o las empresas no podrán comprar ciertos tipos ya sea pues de equipos o de terrenos, pero con los créditos, pues no es como que tienes que pagar al contado, vas pagando poco a poco y eso te permite poder adquirir, pues, adquirir consumir más. Y la última dice que es que
creación de fuentes de trabajo mediante nuevas empresas y ampliación de las ya existentes. Pues sí, con los créditos también se puede hacer lo que son las pues construcciones de nuevas empresas o hacer más expansiones de empresas. Entonces estos créditos pues pueden brindar grandes beneficios para las empresas como tanto para las personas comunes y corrientes. 4.4.3 Políticas de cobranza. Primeramente, ¿qué son las políticas de cobranza? Las políticas de cobro son procedimientos que se siguen las empresas cuando cobran los créditos que serán otorgados a sus clientes. Se nos menciona que cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito deberá recibir dinero. El objetivo se vuelve menos obvio y bastante menos probable de lograr cuando se agregan requerimientos adicionales de retención de buen nombre, la rehabilitación del deudor, la prontitud del pago y la operación económica. De acuerdo con el objetivo que se establezca en la empresa referente a la cobranza de los créditos otorgados a los clientes serán el marco de referencia para restablecer las políticas de cobranza. Bien, en más que nada estas políticas de cobranza son aquellos procedimientos que se siguen las empresas a la hora de cobrar los créditos, ya sean aquellas políticas que te marcan de que el pago será en tal momento, tienes que dar cualquier monto, las tasas de intereses, entre otros más son las políticas de cobranzas más que nada. Estas se pueden dividir en elementos, que principalmente tiene dos elementos que son los que se mencionan a continuación. El elemento número uno sería las condiciones de venta y el elemento número dos son los plazos de cobro. En el primero se nos menciona que cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se establecen las condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que comprende el plazo de los porcentajes de descuento, las fechas de pago, los lugares donde hacer los abonos de estos créditos que uno tiene y las tasas de intereses. Y en cuanto a la entrega de las mercancías, características, garantías, uso, limitaciones y cuidados que pueden llegar a tener con cualquier adquisición de estos créditos, más que nada en las condiciones ahí y te marcan ya los plazos de los porcentajes que vas a pagar, lugares donde tienes que pagar el abono que tienen que ser por mes, por 2 meses, quincenal, como sea, como tú lo hayas sacado, y entre otros. Pasando al siguiente elemento sería el plazo de cobro, que es para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza con un cliente. Es necesario determinar cuándo y cómo será el primer esfuerzo de cobro, es decir, cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito las cuentas el moroso deben proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo dependerá de lo que la empresa establezca, el cual puede ser una semana, 15 días o en algunos casos un periodo mayor. Los plazos de cobro generalmente en el crédito se tiene una fecha límite que a lo que recuerdo es el 5 de cada mes, que es donde una fecha de corte. A partir de esa fecha de corte, esa es utilizada en varios establecimientos. Por decir, en los bancos que tengo entendido es BBVA, Mercado Libre, Scotiabank y otros más. Ese es en el crédito que tú tienes. Hasta el día 5 puedes adquirir tú de estos. Si lo adquieres tus artículos antes del día 5, dentro de los 15 días siguientes tienes que pagar el artículo que sacaste a crédito. En cambio, si lo sacas después de ese plazo, que sería del día 5, tendrás que pagar al mes siguiente. En los plazos de cobro es donde se establecen esos pagos, donde te mencionan esos tipos de pagos que tú vas a hacer. Y más que nada, aquí te dicen los días que tú tienes que pagar. Por decir, si tú sacas algo, te dicen, tus pagos serán mensuales el día 15, el día 20, el día 25. A lo que tengo entendido, generalmente son después de los 15 días. Y con esto concluyo el tema del este. Ahora bien, hablando acerca de la administración de inventario, primero antes de saber qué es la administración de inventarios, necesitamos saber qué es un inventario. Un inventario viene siendo toda la existencia de los bienes o las mercancías mantenidos para su uso o venta en el futuro. Viene siendo todas las mercancías o bienes tangibles normalmente que yo como empresa almaceno para poder usar en el futuro. Nos dice que, por lo tanto, la administración de inventario es la administración que pues, se encarga de mantener
disponibles estos bienes, tangibles o mercancías al momento de requerir su uso o venta. Y eso pues es basado en políticas que permitan decir cuándo y en qué momento se debe restablecer el inventario, ya que una empresa no debe de tener un exceso de inventario, pero tampoco debe tener vacío. Es decir, proporcionar los inventarios que se requieren para mantener la operación al costo más bajo posible. Lo importante es tener un nivel adecuado de inventarios, no estar en ceros, porque únicamente vamos a estar en ceros cuando las operaciones de una empresa inician, pero tampoco tener un exceso, porque el exceso de inventarios, eso va a requerir mayores costos de inversión para mí como empresa y eso va a poder resultar en una pérdida. Ahora, hablando acerca de los aspectos básicos de la administración de inventarios, aquí nos dice que esta administración se centra en 4 aspectos básicos. Primero viene siendo el número de unidades de producción, qué es lo que se produce y cuánto es lo que se está quedando estancado en el inventario. También el tipo de realización de inventario, cuáles son los artículos prioritarios que yo necesito al iniciar, bueno, el siguiente periodo contable, pues esos son los primeros inventarios que deben de salir. ¿Por qué? Porque son artículos que se toman o se consideran como prioridad, que deben de salir y no quedarse, porque si se quedan más tiempo pueden resultar en una pérdida para la empresa. Y también los cambios en los costos de los artículos por el inventario. Como toda administración, la administración de inventarios tiene diferentes objetivos a seguir. El primero es minimizar la inversión del inventario. También es que el objetivo es asegurarse de que la empresa cuente con el inventario suficiente para hacer frente a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y venta funcionen sin obstáculos. Como ya se ha dicho, es necesario que en la administración de inventarios tenga un equilibrio. No estar en ceros, pero tampoco tener un exceso de inventarios, ya que eso nos puede perjudicar. También sería maximizar el servicio al cliente, ya que si yo tengo inventarios en disposición, pues ese cliente no va a irse sin nuestro producto, sino que lo va a tener. También maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción y minimizar la inversión de inventarios. Les voy a hablar acerca de las características básicas que tiene la administración de inventarios. Al menos existen 2 objetivos principales que van a determinar la administración de inventarios y saber si realmente se está realizando de la forma correcta. Dice que por una parte se requiere minimizar la inversión del inventario, por lo cual los recursos que no se destinen a este fin se pueden invertir en otros proyectos aceptables que de otro modo no se podrían financiar. Es muy importante entender que las empresas que es importante siempre minimizar costos. En este caso, al minimizar una cierta cantidad de dinero en los inventarios te puedes ahorrar mucho. Y en este caso, por ejemplo, puedes gastar pues muchos recursos tratando de almacenar esos mismos inventarios y sin estando ahí no sirven, por lo cual tú puedes mover estos recursos para poder eh, realizar otras actividades y poder generar utilidades. Dice que por la otra hay que asegurarse que la empresa cuente con un inventario suficiente. Al momento de que tú vayas a administrar inventarios, tienes que ver, planear, tienes que desarrollar, tienes que implementar ciertas estrategias para que los inventarios tanto sean lo suficientes, no se excedan y por supuesto que no haya mermas. Dice que para hacer frente a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y venta funcionen sin obstáculos, por lo cual en una empresa la administración de inventarios debe ser muy importante, tanto como las demás áreas que existan en las empresas. Ahora bien, hablando acerca sobre la importancia de la administración de inventarios, dice que la importancia de poder gestionarlos, de poder administrarlos, es mantener un equilibrio entre lo que hay que gastar y lo que se va a vender, ya sea producido o, o dando un servicio. De forma que en este caso se van a cubrir de manera eficaz las demandas, tanto a grado de organización, en este caso, qué necesidad tiene la empresa de poder invertir en sus inventarios, como la de los consumidores. En este caso, si para los consumidores va a ser más conveniente que exista una buena administración de inventarios, por lo cual se van a venir beneficiados al final. Bueno, o sea, ya he entendido algunos de los beneficios que te puede otorgar la administración de inventarios. ¿Cómo podemos conseguir entonces un nivel óptimo, en este caso, una buena administración de inventarios? Y nos dice, hay zonas en la organización que poseen distintas necesidades con respecto
al grado de inventarios. En este caso no va a ser lo mismo para todas las empresas poder administrar sus recursos, más sin embargo, esas son algunas pequeñas sugerencias de cómo tú podrías administrar los inventarios. Dice que pues al establecer una normativa de inventarios referente a su grado óptimo, en este caso lo que requiera la empresa, la compañía empresa deberá considerar diferentes componentes, en este caso la velocidad, que también pueden trabajar los proveedores para poder darte tus mercancías o tus materias primas, en este caso tus insumos. También la competencia de compra, vas a buscar siempre minimizar en este caso los costos para poder generar mayores utilidades. También debes de ver la calidad de los materiales, en este caso, qué tanto te puede dar tus productos y añadirlos al inventario. También la capacidad de satisfacer al proveedor, en este caso tus proveedores van a estar contentos si realmente tú constantemente pues adquieres sus artículos, dando así pues futuras oportunidades con tus proveedores. También el almacén debes de tener un cierto espacio, en este caso la empresa determinado, para poder estar gestionando sus inventarios y no solamente dejarlos por ahí dentro de la empresa. También tenemos la capacidad económica, o sea que también tenemos dinero en este caso para poder invertir en buenas materias primas. También tenemos que ver los gastos, aquello que no se puede recuperar y estar consciente de los gastos que podemos tener, a fin de cuentas. También la protección de estos y por último los peligros, en este caso puede ser tanto peligros que nos puedan ocasionar si no se almacenan de manera óptima estos recursos o en este caso los peligros que puedan existir al manipularlos. Ahora bien, dentro de las técnicas de administración de inventarios existen diversos métodos y a continuación yo mencionaré cuatro principales que existen. El primero es el método ABC, que consiste, dice que también es conocido como el método 80-20 y consiste en determinar la importancia de cada uno de los productos basándose en el valor que representan y la cantidad. Generalmente este método se implementa según las características de la empresa y suele clasificarse en tres categorías, que son los productos clase A, productos clase B y productos clase C. Y voy a mencionar en qué consiste cada uno. Como dice aquí, los productos clase A suelen tener un bajo nivel de ventas y conforman el 20% total de todo el inventario. Sin embargo, su valor puede llegar a incrementarse hasta un 80%. Productos clase B son el segundo y el 15% de valor de las ventas y representan alrededor del 40% total de los artículos. Asimismo, generalmente son recursos que tienen una frecuencia de venta moderada. Y por último, los productos de clase C representan el 40% restante de los productos. Es el inventario de menor costo en la producción con un valor de 5% de su valor y generalmente suelen tener un alto nivel de ventas. Bueno, esta categorización sirve para poder conocer de una manera más sencilla cuáles son los bienes que requieren de mayor a menor atención. Bueno, a continuación hablaremos del método PEPS, que por sus siglas se abrevia como primeras entradas y primeras salidas. Dice que el método PEPS significa, de acuerdo con sus siglas, como ya mencioné, primeras entradas y primeras salidas. Esta técnica de administración de inventario se basa en determinar cuáles son los primeros artículos en llegar al almacén, de modo que sean los primeros en ser vendidos. Bueno, el objetivo principal de este tipo de métodos como dice, es que se lleve un orden cronológico para así que los productos perecederos no caduquen. Es decir, que los primeros que ingresan son los primeros también que deben de salir. Llevar un orden cronológico para que así se evite el desperdicio de bienes o de productos. Y este tipo de métodos es más utilizado en las industrias que son de alimentarias o textiles. Bueno, ahora está aquí el método EOQ. El método EOQ, o más conocido como Economic Order Quantity o cantidad económica de pedidos en español, es un método que se utiliza para estimar la cantidad de pedidos que minimizará el gasto de inventario y a su vez que generaría más beneficios. Esta técnica consiste en llevar a cabo un pedido justamente cuando se llega a un nivel determinado de inventario. Bueno, esta estrategia se basa en tres fundamentos, los cuales son que los pedidos se reciben en el momento exacto en el que se agota pues el stock, el inventario. El segundo es que el inventario se vuelve cada vez más necesario, más constante con el tiempo. Y la última es que la demanda se aplica cuando es conocida la demanda y debe ser constante. Bueno, ahora por último hablaremos del método de conteo cíclico,
que dice que este se complementa con el método ABC, que fue el primero que vimos, ya que consiste en contar de manera frecuente una parte de todo el inventario, con la finalidad de que todo haya sido clasificado y numerado al menos una vez en un periodo de tiempo específico. Luego, a cada clase se le otorga una frecuencia de recuento distinta. Bueno, este tipo de estrategia o de método resulta ser muy útil porque ayuda a mejorar lo que es la fiabilidad y exactitud del control de los inventarios. Cuatro punto seis punto uno Condiciones de crédito. ¿Qué son las condiciones o las condiciones de crédito que se pueden llegar a tener? En una empresa especifican los términos de pago que se estipulan para todos los clientes de crédito. Es decir, que estas condiciones ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero se deben tener mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos que en ocasiones podrían resultar nocivos para la empresa. Las condiciones de crédito son más que nada cuando tú vas a una empresa y te especifican aquellos términos de pago, te dan condiciones de que si tú pagas en cierto plazo, pues te hacen un descuento de tal, una bonificación de tal, puntos. Son condiciones que te dan si cumples con ciertas expectativas, pero como nos menciona que podrían resultar nocivos para la empresa porque llega un momento en el que la empresa puede perder por estas condiciones que ellos mismos han creado. En cuanto a los factores positivos y negativos relacionados con tales cambios y los procedimientos cuantitativos para evaluarlos se presentan a continuación, de los cuales tenemos los dos que mencioné anteriormente que puede ser nocivo y para la empresa y no nocivo. El nivel óptimo es donde la empresa debe determinar cuál es el nivel óptimo de gastos de cobro desde el punto de vista costo-beneficio, es decir, cuando adquieres un crédito, por lo particular no pagas lo que es, te tienen que asignar una tasa de interés. Y en los descuentos por pronto pago es cuando una empresa establece o aumenta un descuento por pronto pago, pueden esperarse cambios y efectos en las utilidades. Esto porque el volumen de venta puede aumentar, ya que si una empresa está dispuesta a pagar al día el precio por unidad disminuye. Y esto puede ser también contradictorio para la empresa. ¿Por qué? Porque, pongamos de ejemplo, Coppel. Coppel se sabe que ahí la gente saca demasiado a crédito, entonces llega un momento en el que Coppel hace una bonificación de que si tú pagas antes de tu fecha establecida, te descuentan. Entonces, Coppel, supongamos que compras algo y Coppel está ya analizando cuántos intereses vas a pagar. Coppel cuenta que vas a pagar tú todos los intereses porque vas a pagar en el día exacto, pero no va a contar con que si unos meses tú pagas días antes y al pagar antes te tienen que hacer una bonificación que te va a descontar intereses y por eso viene siendo perjudicial a la empresa. En ocasiones estos intereses pueden llegar a cubrirse y nada más pagas lo que es el artículo o incluso menos, dependiendo de cómo estén las condiciones que se haya impactado en ese momento.
Prosiguiendo con el siguiente subtema, vamos a hablar de qué es o en qué consisten los periodos de crédito. Este tipo de periodos nos dice que son el número de días después del inicio del periodo de crédito hasta el cumplimiento del pago total de la cuenta. Los cambios del periodo de crédito también afectan la rentabilidad de la empresa. Es decir, es el otorgamiento de más días de crédito que estimulan las ventas, pero tiene un costo financiero al inmovilizar la inversión de cuentas por cobrar, aumentando los días de cartera y disminuyendo la rotación. Es decir, el periodo de crédito es el tiempo que va a pasar o que va a transcurrir para que la persona que tiene pues, créditos con nosotros como empresas nos va a pagar. Obviamente, entre más tiempo pase, más tiempo ese dinero se va a quedar congelado, es decir, yo no lo voy a percibir. Es por eso que se recomienda tener el periodo de crédito, pues periodos más cortos y que pues nosotros como empresa nos beneficiamos. Ahora bien, vamos a hablar acerca del descuento por pronto pago. ¿Qué significa esto? Es el descuento por pronto pago. Es un incentivo ofrecido por un acreedor, en este caso pues la empresa, a su respectivo prestatario, en este caso los clientes que tenga la empresa, que consiste en reducir la deuda pendiente si se cancela antes del vencimiento dentro de un plazo acordado al momento de realizar la operación. En este caso pues se pueden ver los prestatarios pues ciertos beneficios al momento de realizar pues sus pagos a tiempo. Eso es como un pequeño empujoncito para que los prestatarios pues sigan siendo clientes prácticamente. Bueno, hablando acerca de algunas características que pueden tener pues el descuento por pronto pago, es que usualmente se establece entre un proveedor y cliente, siendo ambas empresas. También dice que aumenta la probabilidad de que el deudor pague el crédito antes de tiempo, en consecuencia pues les va a disminuir el porcentaje de las cuentas a cobrar, catalogado como incrobable en ciertas ocasiones. El acreedor ofrece el descuento por pronto pago con el fin de obtener más disponible de efectivo en el corto plazo. Esto por supuesto va a generar beneficios para la empresa porque con mayor frecuencia va a querer pues ese tipo de créditos o préstamos. Es decir, se está sacrificando una entrada futura de dinero a cambio de un ingreso inmediato aún más pequeño. Dice que al no cobrar la deuda completa, el acreedor reduce su margen de ganancia. Dice que proviene normalmente de un crédito de proveedores, que es un tipo de financiamiento por el cual una compañía obtiene insumos asumiendo un compromiso de pago futuro. El impuesto al valor añadido, en este caso conocido como el IVA, generado por la compra-venta corresponde al monto de la deuda luego de efectuar el descuento. Bueno, ahora tenemos cuándo se utiliza el descuento por pronto pago. Dice que en las operaciones comerciales es frecuente que se pacten descuentos en el momento de la venta al contado. En este caso, pues ya relacionándolo en el departamento de finanzas, contabilidad, esto puede ser pues los préstamos créditos, como ya creo que anteriores subtemas he comentado. Dice que esto se utiliza cuando el que compra no paga al recibir la mercancía, sino que se acuerdan uno o varios plazos diferidos en el tiempo. Igual existe una diferencia temporal entre el momento de la compra y entrega de la mercancía y en el pago. A continuación se hablará del tema del financiamiento bancario, pero primeramente necesitamos conocer qué es el financiamiento.
Bueno, primeramente el financiamiento es la acción de otorgar dinero a una persona o una empresa para que desarrolle cierta actividad. Como dice aquí, el financiamiento es el proceso por el cual se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio. Es decir, que el financiamiento nos brinda recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes. En el caso de las compañías suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. Cuatro punto seis punto seis, el factoraje. ¿Qué es el factoraje? Pues el factoraje es un mecanismo o fuente de financiamiento, ya sea a corto plazo, que ayuda a las empresas que se mantengan y crezcan y garantizar la liquidez de ellas mismas y un flujo de efectivo constante. Estos obtienen este capital cuando una empresa de factoraje les da por adelantado los montos de las cuentas por cobrar en ventas a crédito menos un porcentaje previamente asentado. Es decir, que en un momento dado obtienen un capital o un dinero cuando les dan adelantos por las cuentas por
por cobrar, es decir, cuando tienen ventas a crédito, el factoraje les da lo que sería ese capital, pero para poder dárselos no se los dan completos de todas las cuentas por cobrar, porque se menciona que debe de restarse un porcentaje que previamente se va a sentar en base a las políticas ya establecidas o condiciones que se tengan. Esos pueden derivarse como un descuento que le hacen por este pago adelantado. Existen diferentes tipos de factorajes en México. Por ejemplo, el de recurso, que se subdivide en dos, con recurso y sin recurso. En cuando se tiene recurso, el factorizado queda como responsable solidario junto con el deudor, el cliente que adquirió el crédito. Y cuando no se tiene recurso, la empresa de financiamiento asume el riesgo y cobranza sobre las facturas, dejando al cedente libre de cualquier responsabilidad. Es un arma de doble filo porque con recurso el cliente se queda con, por decir, como responsable, y sin recurso la que queda responsable viene siendo la empresa. Por eso es un arma de doble filo. En cambio, el factoraje por región de cobranza tiene dos subdivisiones, que es la cobranza directa y la cobranza delegada. En la directa, es decir, que la empresa de factoraje se queda a cargo del labor de cobranza y recibe directamente los pagos del deudor. Y cuando es delegada, el factor a su cliente el cobro de las cuentas pendientes, por lo tanto el proveedor deberá pasarle a su vez los recursos una vez que los reciba. Es decir, que la directa es donde se tiene contacto directo con el cliente y empresa, en cambio la delegada es donde se tiene un intermediario, que en este caso es el proveedor. Entre otros tipos de factorajes que podemos encontrar en nuestro país de México, encontramos por notificación de cobranza, que a lo que recuerdo, tiene dos subdivisiones, y es la subdivisión de no con notificado y sin notificado, por los intereses, que es a plazos, y por ubicaciones, que esos los encontramos en diferentes artículos, y pues estos se hacen mención, ya que son otros tipos de factorajes en México que se pueden llevar a tener. Y con esto concluyo el tema de la exposición.